Hoy nos quedaremos en la ciudad corazón para llevarte a conocer un lugar que genera alrededor de 20.000 millones de pesos por año. Sepa usted que con esa cantidad el lugar se encuentra hoy como un batey descuidado, arrabalizado y todo lo que usted pueda pensar. Y nos dirigimos al hospedaje Yaque. De entrada vemos una situación paupérrima. Hace un par de años se hizo una pequeña limpieza. Podemos decir que en pandemia se logró hacer un esfuerzo parecido a la limpieza en esta. Yo no he pisado Dajabón, pero no necesito ir ya. Lo que sí estoy seguro que encuentro es pescado. Entre personas que no quieren ser grabadas me encuentro en un choque cultural. La ciudad modelo y cosmopolita me ha dejado sorprendido al entrar en este lugar. Para mí esto no es nada nuevo. Ya yo lo he andado, pero quería mostrarle a ustedes que lo que supera 100 millones de pesos por día no tiene prioridad política y mucho menos social. Pero hay un parque donde duermen las personas sin hogar. De aquí arrancamos para el Parque Duarte para mostrarte una pequeña situación que bueno, no la voy a sacar a la luz, pero te voy a mostrar un par de imágenes que se dieron mientras era la Semana Santa, y yo creo que hay costumbre que nunca vamos a compartir. Con eso te dejo todo claro. Mientras unos estaban tranquilos, los vecinos estaban como carpetosos. Yo te voy a ampliar ese tema luego. Viendo la cantidad de vendedores ambulantes, decidí irme al área monumental para ver si han abierto los famosos túneles del monumento. Y miren lo que encontré. No sé, pero con tantos vendedores ambulantes, vuelvo y repito, esto sería un lugar exacto para poder tenerlo en unas áreas, ya que ellos se juntan en un solo lugar. Entonces poder tenerlos en un lugar controlado, yo creo que sería maravilloso, ¿no? De aquí me fui a conocer ese sistema de transporte conocido como el monorriel de Santiago, para darme una vuelta y a ver cómo se sentía este nuevo sub y baja de Santiago. Hoy estuve sobrevolando la parte de Pastor. A mí me gustaría venir para acá, recorrer esos barrios, a ver si podemos duplicar eso que vemos en el sector calle 13, sector 13, así que le dicen en Colombia. La comuna 13, maravilla, maravilla. Yo un día de esto voy a visitar Colombia, quién sabe. Aquí también tenemos un grupo de niños que saben decir su palabrota, las palabras son bien grandes, pero esperemos que esto sea un gran cambio. Eso da felicidad, poder tener en su barrio una comunicación rápida, y ojalá los jóvenes se integren. Que sean pobres no significa que sean delincuentes, así que yo lo veo. Quizás yo quiero poder caminar más el barrio, más adentro. Yo sé que hay situaciones nada común, imagínate, pero yo espero caminar, poder visitar ese río pronto con la bota del Yaque. Y nada, vamos a ponernos positivos. Déjame subirme de nuevo para al área de la ciudad, y esto me sorprendió. Es todo un modelo a seguir. De hecho, nosotros tenemos un transporte de montaña, un teleférico, sí, digno de un lugar que es montaña por donde quiera, sí, donde quiera que usted ve en Santiago, usted ve un cerro a la izquierda, un cerro para allá. Aquí es uno de los lugares más preciados. Vamos a ponernos de acuerdo para visitar la cañada de Pastor. Si usted se fija en esos puntos blancos, lo que usted ya
deduce lo que está viendo ahí. Sí, son basura y casa a menos de 30 metros de río. Eso te puedo decir que es a personas que no tienen muchos recursos. Otros lo hacen para que el gobierno viva mudándolo y trasladando. Y en fin, te puedo decir un sinfín de cosas. Pero lo que te tengo por seguro es que nadie me ha invitado al Cerro de Papatín. Vaya a ver quién me comenta ahí. Me dice, sí, ven, vamos a darte una vuelta. Porque yo he caminado toda la yagüita de Pastor en parte y no veo inconveniente. Ya eso de los barrios violentos y qué sé yo qué, eso es cosa del pasado, por lo menos en Santiago. Hay situaciones, vuelvo y les repito, que para mí no son nada extraño y yo quiero visitar estos lugares para conocer sus necesidades. De hecho, aquí te mostraré una parte donde el teleférico hace como un sub y baja. Por eso le digo el sub y baja nuevo de Santiago. Porque al entrar retoma y hace jala y entra. Fíjese bien cómo lo hace ahí. Comenzó. Y se siente como el gustico de la vieja que le dicen en la calle cuando usted baja y sube en el auto. Pues algo así se siente. También puede detenerse de vez en cuando. Pero es porque se está montando una persona especial o alguna persona envejeciente que no lo va a hacer a la misma velocidad que un joven. También cayendo la noche me acordé de un lugar que visité hace como 4 años y me dio por coger para allá. Y al otro día, el puente Mano Patiño, que de hecho es uno de los que mejor está preservado. Y mientras vemos un sueño olvidado del puente Hermanos Patiño, vamos a una cuenta de Ricky de este lado para tomar uno de sus videos mientras él recorre uno de los puentes en Filadelfia. Mire qué maravilla de lugar. Yo me pregunto, con algunos de los proyectos, por ejemplo, el parque inundable que iba en esta zona, ¿qué pasó con esto? Después del monorriel y el teleférico no se volvió a hablar más de este parque, pero yo sigo caminando. Y regresé a Pastor, ya que me percaté de una situación y me encontré con una de las filas más largas que he visto en todo esto. Estoy Pastor y voy derecho a la cruz allá arriba. Vamos a ver. Vamos a ver que hay una puerta, bien. Desde que entro noto un poco de descuidado el lugar, no el donde se hacen las reuniones o los eventos, no. Lo que me refiero es al símbolo de la cruz, que veo esto como que se está desmoronando. Wow, ese chisro. Bueno. Atravesando Pastor me encuentro en en el Centro Católico Carismático. Mira cómo 10 años. 12 años. 12 años aproximadamente que no subía en esta área. Wow, mira ese. Bueno, ya usted vio imagen. Me parece extraño, un poquito de deterioro, pero nada que no se pueda restablecer y traer a los jóvenes a charlas, a cursos. De hecho, si es católico, dentro de los rezos se le haría una charla. Típico. Ahora hay que enfocar a los jóvenes a la tecnología. No podemos quedarnos atrás como país. Creo que es impensable que nosotros, como República Dominicana, no nos quedemos atrás esperando que otro primero, ya que el país es un punto estratégico y podríamos fácilmente también tomar la parte tecnológica. Un poco de descuido. Todo esto retomado.
creo que hay que regresar para su recuperación. Voy a volver. No me quedé mucho tiempo, pues no conocí el barrio, pero ya alguien me dijo que puedo venir cuando quiera. Aunque tenga que coger un poco de pela por la gran cantidad de personas, yo regresé al otro día. Subí al segundo nivel. Y ya, regresé otro día. Ay, lo que tenía un compromiso con la sociedad. Déjame hacer un par de imágenes con el dron y hablamos ahora. De hecho, no sé por qué no se han puesto creativo con esta cruz. Aprovechar la situación y poder alumbrarla para que la persona vea ese lugar desde lejos. Y así poder mandarle un mensaje de paz y tranquilidad a la sociedad, que va a un nivel de ritmo súper acelerado. Si bien está bonito el área, maravilloso, lo mantienen limpio, no me puedo quejar. Ya afuera hay unas... Observa de norte cómo llega aquí y se conecta a esos árboles. En serio. Mira dónde baja el cable aquí. Mira eso. Ok, entonces se llena la cisterna. Mira eso. Aquí. Yo no sé por dónde darle, si con la voz de ya que voy personal, porque mira cómo está eso ahí botándose. Wow. Y para Pontezuela no llega el agua. Y mira cómo se está botando acá, a ver. Yo seguí el Via Cruz y vi unos caballitos que llaman mucho la atención. Parece que hay mucho ganado en el área. También la gran cantidad de basura por doquier. Me dicen que a esto no se le está prestando nada de atención. No sé qué está pasando. Voy a seguir averiguando, las personas me pueden ir diciendo mientras tanto. Yo hacía la labor, pues me enteré que el teleférico se detuvo por más de 1 hora y la gente haciendo fila aquí y otros se quedaron colgando allá arriba. Pero son cositas que pasan para saber lo que puede suceder y las medidas a tomar. Eso es bueno que suceda, aunque usted no lo crea. Tenemos algo nuevo en la ciudad corazón que hay que sacarle provecho. Bueno, de aquí para adelante, la ciudad que siga progresando. Dios bendiga a esta nación y sobre todo Santiago de los Caballeros, que lleva un crecimiento nunca antes visto. Dígalo por ahí, si usted está fuera del país, siéntase orgulloso. Y para no dejar duda, yo me monté lloviendo. Vamos a probarlo lloviendo. Ahí. Wow. Dios delante. Wow. Bueno. También hay que probarlo lloviendo. No le podemos tener miedo al progreso. Mira cómo se ve la ciudad. Hermoso. Maravilla. Y ya tú sabes que yo estoy en todas las redes sociales. Nos vemos después. Cuídense. Adiós.